gracia de Cristo reanima tu amor. De Proverbios, que ya hemos tenido una clase o dos clases, o al menos una clase larguísima, larga, y nuevamente tendremos una en la cual avanzaremos en estos dichos sabios. Hemos hablado de que este mismo libro desde el principio nos ha señalado el propósito de este libro. En el capítulo 1 tenemos el propósito de este libro, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, en el capítulo 1, versículo 2 estoy leyendo, 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y hay en todo esto, que es el propósito del libro, de que el hombre llegue a ser sabio, proviene, por cierto, de que la persona escuche lo que se está diciendo. Estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, como hemos dicho ya en el versículo 1, pero oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejos. Pero al final del capítulo 7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por una parte, este libro hace un contraste entre el sabio y el necio. El sabio es el que oye, el necio el que desprecia la sabiduría de Dios y la enseñanza. Hemos dicho que un proverbio es un dicho, es una comparación, las cuales tienen esa facultad de expresar un principio, una observación del comportamiento humano desde el punto de vista de Dios, y estos proverbios se han escrito para poder vivir una vida justa, buena y agradable a Dios. Nos toca hoy entrar al capítulo 10 del libro de los Proverbios, que son esta división del libro, que bien lo dice el versículo 1, los Proverbios de Salomón. Y en esto hay un contraste en esta parte del capítulo 1 hasta el capítulo 22, ¿no? Hasta el capítulo 22, que son proverbios prácticos, he puesto yo, prácticos de Salomón, donde hace ese contraste entre el sabio, entre el necio, entre el justo y el impío, en la persona que es diligente y la persona que no lo es, el perezoso, y también entre el rico y el pobre. Y hay una serie de otras cosas más, como vamos a ir viendo en esta parte de Proverbios capítulo 10 hasta el capítulo 22, versículo 16. Aquí se hace una comparación, como dice el versículo 1, que esta es la parte de lo que es todo lo que es la poesía en estos libros que nosotros vemos. Algo que no quiero que se me olvide es lo que Jesús señaló en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, porque los hebreos dividían esta sección del Antiguo Testamento, como Cristo lo señala, en el versículo, capítulo 24, versículo 27, donde el texto dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es la división natural que se tenía, la división del Antiguo Testamento, entre la ley de Moisés, en los profetas y a lo demás, en todo el resto de las escrituras. Y en todo el resto de las escrituras es la parte que en todas las escrituras se refiere a estos libros de sabiduría, o estos libros de poesía que nosotros encontramos, como los Salmos, que ya hemos estudiado, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar, de los Cantares. Entonces, esta parte que es de la sabiduría, como yo expresaba, que tiene como propósito vivir una vida agradable al Señor, fueron escritos. Salomón, son proverbios de Salomón.
Y dice el versículo 1, este contraste que hay en la poesía hebrea, esto que se contrasta, que lo que es sinónimo, se dice una cosa y luego se niega. Dice, el hijo sabio alegra al padre, habla del hijo sabio, pero en la diferencia, el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, se está comparando el hijo, un hijo sabio, y con un hijo necio. El hijo sabio, el que ha oído los consejos de lo que leía yo en el principio, en el capítulo 1 del libro de los Proverbios. Oirá al sabio y aumentará su saber. Pero el necio, el que no escuchó y no escucha los consejos que tenemos dentro de la palabra de Dios. Entonces, al final de cuentas, va a traer tristeza, a lo contrario de lo que hace el hijo sabio. El versículo 14 del capítulo 10, los sabios lo que hacen, guardan la sabiduría, pero la boca del necio es calamidad, dice cercana, es calamidad, es una calamidad que hay en su vida, pero los sabios guardan la sabiduría. Se contrasta bastante en este capítulo al justo con el necio. Por ejemplo, el versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Dice que el Señor Jehová no dejará padecer hambre al que es justo. Pero la iniquidad lanzará a los impíos. Aquí este contraste entre el justo y el que no es pío, el que no es santo, el que no tiene temor de Dios. Hemos dicho que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, que es algo que en varios pasajes del libro de Proverbios va dándonos más detalles de lo que es el temor, lo que es el temor al Señor. Leíamos en el capítulo 8, versículo 13 del libro de Proverbios, 8:13, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es algo que el justo hace. El que es sabio es aborrecer el mal, es la soberbia, que tiene mucho que decir en el libro de Proverbios, la soberbia, la arrogancia, dice el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Así que nos muestra la misma libro de Proverbios lo que Dios quiere decirnos sobre el temor que deben tener los hombres de parte del Señor, de aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Entonces eso es lo que hace el justo. El justo tiene la bendición de Dios, y aquí vemos lo que Dios dice, no dejará padecer hambre al justo, en el capítulo 10, versículo 3. Pero luego dice, más la iniquidad lanzará a los impíos, la maldad, ¿no? La maldad, el pecado, ¿no? La iniquidad que hace el impío, al final le pasará la cuenta. El versículo 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, hay bendiciones, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En cuanto al justo, tiene bendiciones, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. El versículo 7, la memoria del justo será bendita, pero a lo contrario, el nombre de los impíos, dice, se pudrirá, no quedará en el recuerdo. Pero la memoria del justo, dice, será bendita. El versículo 11, manantial de vida es la boca del justo. Es un manantial, dice, de vida que sale de la boca del justo. Pero en cuanto a la boca de los impíos, la violencia cubrirá la boca de los impíos, de lo que sale de ellos. Se habla mucho este contraste de lo que en relación en la boca del justo. Por ejemplo, el versículo 20, Proverbios 10:20, dice que plata escogida,
de buena ley. Es la lengua del justo. Más el corazón de los impíos es como nada. Es como nada. Los labios del justo apacientan, dice a muchos. Pero en cuanto a los necios, más los necios mueren por falta de entendimiento. Por eso mueren, por falta de entendimiento. Dice el versículo 30, el justo no será removido jamás. El justo no será removido jamás. Pero los impíos no habitarán la tierra. Nuevamente se habla de la boca del justo. La boca del justo producirá sabiduría. Más la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Más la boca de los impíos habla perversidades. El versículo 24, 10-24, nuevamente habla del impío, de aquel que sigue en el mal camino, en su arrogancia, en su soberbia. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo que teme, eso le va a venir. Pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Y aquí tenemos en el versículo 27 otra de las bendiciones que hay y que se añaden al temor del Señor. El principio de la sabiduría, el temor del Señor, de apartarse del mal, la soberbia. Dice el versículo 27, el temor de Jehová aumentará los días. Donde que teme al Señor, dice, aumentará los días. Más los años de los impíos serán acortados. Entonces, se está dando en este capítulo 10 todos estos contrastes. También se contrasta aquel que es diligente, trabajador, esforzado, con aquel que es todo lo contrario, con el perezoso. Ahí en Proverbios capítulo 10, versículo 5, dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que recoge en el verano es hombre entendido. Pero el que duerme en el tiempo de la siega, aquí se hace énfasis en la siega, dice, habla que es hijo que avergüenza. Aquí vemos a alguien en el tiempo del verano trabajando arduamente, dice, ese es un hombre entendido, pero el otro, como bien la Escritura lo va a señalar, va a tener problemas. El versículo 26 dice, 10:26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, lo molesto que es, así es el perezoso a los que lo envían. Así es el perezoso a los que lo envían, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. La Escritura tiene mucho que decirnos sobre esto en los próximos versículos que vamos a ir viendo a través de este libro. No olvidemos que esto está dentro del 10 hasta el 22. En el capítulo 19, versículo 15, dice, la pereza hace caer en profundo sueño, pero el alma negligente padecerá hambre. ¿No? Aquí, a lo contrario de lo que es el diligente. Aquí el negligente padecerá hambre. Hay mucho que decir en otros pasajes que vamos a ir leyendo sobre en estos temas, porque dimos una lista en la clase pasada de temas que están dentro del libro de los Proverbios. Estos son algunos de estos temas que vamos a ir, a medida que vamos leyendo en estos días hasta el 22 y luego hacia adelante. Entre el rico y el pobre también se hacen contrastes en este libro. En el capítulo 10, nuevamente la mano dice negligente, la mano empobrece. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Perdón, el versículo 4, sí, está bien. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Y el versículo 15, 10-15, hablando de las riquezas del rico son su fortaleza, su ciudad fortificada.
Pero el de los pobres, el desmayo de los pobres, es, dice, su pobreza. Vamos a ver. Aquí también tenemos dentro de estos capítulos muchas amonestaciones para el uso apropiado de la lengua. Hay bastantes amonestaciones sobre ese tema. Por ejemplo, antes que avancemos ahí, hablando entre el 10 y el 11, vamos a leer el capítulo 11. Dice que me parece muy importante esto, que no solamente está aquí en el libro de los Proverbios, sino también se encontraba en la ley del Señor, de lo importante que es la rectitud en los negocios, que el justo, o que tenemos que hacer. El peso falso es abominación a Jehová. La palabra abominación vamos a ir viéndola de muchas de las cosas que a Dios desagrada. La palabra abominación significa de las cosas que a Dios desagrada. Ya hemos dejado algunas atrás, capítulo 6 de Proverbios, ¿se acuerdan? Proverbios 6, dice 6 cosas aborrece. La palabra aborrece es abominar, que el Señor abomina, que no le agradan. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, que es lo que estábamos viendo en el capítulo 8, la soberbia, la arrogancia, el temor del Señor, es aborrecer la arrogancia. Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son cosas que Dios no le gustan, no le agradan, las aborrece, y aún 7 abomina su alma. No son agradables al Señor. Aquí vamos a añadir otra más. A veces es bueno hacer una lista y después ir anotando al lado todos los textos que nos salen de los justos, por ejemplo, de los impíos, o del perezoso, o el negligente, o palabras como abominación, porque son cosas que vamos a ir viendo una y otra vez dentro de la lectura de este libro. Bueno, para el Señor otra cosa es abominable, es el peso falso. No le agrada. Dios es muy recto en eso. Y los hombres deben actuar con rectitud en sus negocios. La soberbia. Ya hemos visto que el Señor, la soberbia no le agrada. Cuando viene la soberbia, dice, viene también la deshonra. Y se refiere que a la sabiduría está con los humildes, en contraste con la soberbia. Ya hemos visto la importancia que tiene esta palabra dentro de las buenas relaciones, en lo que es la iglesia del Señor. El hermano Pedro, ahí en la segunda carta que él escribe, hace esa comparación y muy bien la hace, porque la iglesia está compuesta por jóvenes y a veces compuesta también por ancianos, gente de edad. En este caso, ancianos eran los dirigentes de la iglesia. Y le pide, dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, a los jóvenes, que hemos estudiado en el libro de Proverbios, tiene mucho que decir a los jóvenes. Este libro se escribe, Proverbios, para dar esos consejos de un padre a su hijo. Dice, igualmente jóvenes, así lo hace Pedro, está sujeto a los ancianos, y todos, dice, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y este es un proverbio que está en el capítulo 3 del libro de Proverbios, en el versículo 34. Entonces, este es otro de los temas del libro de los Proverbios, la soberbia y la humildad. Ahí en el verso 34 de Proverbios dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes
dará gracia. Estos escarnecedores, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos muchas veces tener esa humildad en nuestras vidas, a no pensar ir más allá, como decía el hermano Pablo, de la medida de fe, le decía a los romanos, que Dios repartió a cada uno. Humillado, dice Pedro, versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios. Hay una parte, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La Escritura tiene mucho que decirnos, este libro tiene mucho que decirnos sobre ese aspecto de la humildad. Volvamos al capítulo 11, dice: con los humildes está la sabiduría. La integridad, otro tema, la integridad, ser íntegro. Pero la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. No aprovecharán la riqueza. Cuánta gran verdad está en estas expresiones. Nada, no las riquezas ni nada, dice, aprovecharán en el día de la ira, pero más la justicia. La justicia librará de la muerte. Me hace recordar a Lot y a su mujer. Ella fue esposa de un hombre justo. Sin embargo, no fue salvada de lo que sucedió a Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Porque no quiso oír bien, no quiso escuchar, porque ella tuvo, y todos ellos, lo que el ángel le dijo, que ellos escaparan, que ellos no miraran atrás, sino siguieran adelante. Y ella desobedeció lo que el ángel estaba diciendo por mandato del Señor. El justo Lot se salvó con sus hijos. Ella quedó convertida en una estatua de sal. Nada de lo que tuvo pudo aprovecharle. Solo la vida justa, solo la vida llevada de acuerdo a lo que Dios dice en la Escritura puede librar de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Nuevamente sigue en el tema de la justicia, otro tema. La justicia de los rectos, nuevamente, los librará, pero los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. No hay ninguna esperanza. Esos son lo que el hermano Pablo señala ahí en primera a los tesalonicenses, cuando le pide a los hermanos que ellos no tengan la misma tristeza. Dice capítulo 4, versículo 13. Tampoco dice: queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que habían muerto, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Tanto el capítulo 12 como el 13 nos habla de dos tipos de personas. El versículo 12, 4:12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, o sea, con los que no son parte de la iglesia, los que no son salvados. Los otros, como los otros, que no tienen esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza para el que no es salvo por el Evangelio de Jesucristo. No hay ninguna esperanza para quien lleve una vida sin obediencia a los mandatos del Señor, a lo que la ley de Cristo establece. Ellos no tienen ninguna esperanza. La Escritura en el Antiguo Testamento señalaba exactamente lo mismo. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, se termina su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita, ¿no? Aquel que lleva una careta y dice ser una cosa pero no lo es. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos, siguiendo el tema de los justos y los impíos, más los del capítulo 10, más los justos son librados con la sabiduría. Siempre la sabiduría es la que libra, ¿no?
Más en el bien de los justos, en el bien de los justos, que les va bien, la ciudad se alegra. Pero más cuando los impíos perecen, hay fiesta, hay fiesta. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Por la bendición de los rectos. No olvidemos que ya estamos hablando de esta, que hay bendición en la cabeza del justo. Y dice que por la bendición que tienen los rectos, la ciudad será engrandecida. Más por la boca de los impíos será trastornada. Una ciudad trastornada. Por lo que los impíos hablan, por la gente que no tiene el temor de Dios. Una ciudad puede ser trastornada. Dice que el versículo 2, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Aquí tenemos esa mirada de soberbia, altanera, que puede tener alguien hacia su prójimo. Es una persona que no tiene entendimiento. El que menosprecia a su prójimo. Pero el hombre prudente, que es el hombre justo, el hombre sabio, el hombre recto, dice calla. Los problemas de la lengua se habla mucho en el libro de Proverbios. El que anda en chisme descubre el secreto. El que anda en chismes descubre el secreto. Pero más el espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Esto es un excelente texto para quienes gobiernan y dirigen una nación y un país. Donde no hay dirección sabia. Donde no hay eso, va a caer el pueblo. Caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. En el consejo de muchos. El oír, el escuchar. Lo que pueden decir otros. Hay seguridad. Aquí hay un problema, porque aquí en el versículo 15 se habla del que sale por fiador de un extraño. Dice, claro, dice, ansiedad va a tener. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Más el que aborreciere la fianza vivirá seguro. Aquí tenemos un buen consejo. Comienza en los textos, en este libro de los proverbios, a aparecer la mujer agraciada tendrá honra. La mujer agraciada tendrá honra. Y los que son fuertes se tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Pero el cruel, que diferencia al hombre que tiene misericordia, se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así es el que sigue el mal, lo hace para su muerte. Nuevamente tenemos la palabra abominación. Ya teníamos en el capítulo 11, versículo 1, el peso falso de abominación a Jehová. Ahora dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Abominación, no le agradan al Señor. Más los perfectos de camino, dice, les son agradables. Los que andan correctamente en el camino, dice, para el Señor son agradables. Dice, tarde o temprano, y eso es una gran realidad de la vida, tarde o temprano el malo será castigado, tarde o temprano. Nadie piense que vivir dando la espalda a la voz de Dios y cerrando su corazón a no oír. Dice, tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano. Me viene a la mente el caso de Acab, cuando entra disfrazado a la batalla. Y resulta que en parte de la batalla uno tira una flecha al azar, al aire, y la flecha va a herir al rey Acab, que venía disfrazado y nadie lo podía ubicar. Un hombre perverso. ¿No? Un hombre perverso. Si hay un hombre perverso y mal, en un mal camino, es el rey Acab. Pero la justicia de Dios tarda a veces, pero llega. Tarde o temprano, el malo será castigado. Mala descendencia de los justos será librada.
habla de la descendencia de los justos. Si bien en el versículo 16 hablaba de la mujer agraciada tendrá honra, el versículo 22 dice, como zarcillo de oro, valioso, ¿no? En el hocico de un cerdo, ¿no? Puesto, es la mujer hermosa y apartada de razón, así considera. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón, la que no tiene razón, la que, apartada de la verdad, apartada del camino bueno. La hermosura no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. La hermosura va acompañada con la razón. El deseo de los justos es solamente el bien, ese es el deseo. Más la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y le he añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esto es muy interesante porque hay gente que dan, que reparten, a los que dan, y dice que les he añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, y estos vienen a pobreza. Esto va acompañado con el versículo 25, donde habla el alma generosa. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué hermoso lo que la Escritura señala, el hermano Pablo, en referencia a la generosidad de aquella ofrenda que los hermanos harían, o habla sobre estas cosas. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Esto es una verdad. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. A veces pasa que para producir ganancias o otras circunstancias, el alimento se acapara, el alimento se oculta, pero dice que el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero aquel que lo vende, dice, bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, pero el que busca el mal le va a venir. El que busca el bien va a tener el bien, pero el que busca el mal, le vendrá. Es como el apóstol en la carta a los Gálatas va a señalar algo parecido. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también va a segar. Entonces, hay cosas que el que procura el bien buscará favor, el que busca el mal, le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa, heredará viento. Esto es serio. Habla de su casa, de su familia. La casa representa la familia. El que turba su casa, heredará viento. Y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Entonces, en esta parte, en estos proverbios prácticos de Salomón, hay muchas, decíamos, amonestaciones para primeramente el uso apropiado de la lengua. Capítulo 11, versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. El versículo 13, 11, 13, el que anda en chisme descubre el secreto. El capítulo 12, versículo 6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Las palabras son acechanzas para derramar sangre. Versículo 17, 12, 17, el que habla verdad
El que habla verdad dice, declara justicia. El capítulo 22 de Proverbios, el versículo 13, perdón, capítulo 12, versículo 22, eso es, capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Ahora sí, capítulo 13 de Proverbios, en el versículo 3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Y el capítulo 21 del libro de los Proverbios, en el versículo 23, nuevamente, el que guarda su boca, y su lengua, su alma guarda las angustias. Ya vimos en la clase pasada quién era el hombre sabio en relación a este tema, de la pregunta que hace Santiago en su libro. Y tiene un extenso capítulo sobre la lengua. Dice que guarda su boca y su lengua, su alma guarda, dice, de angustia. El camino de los transgresores duros, hemos visto vamos a ver el capítulo 14, versículo 34. Esto también es importante, ya está hablando dentro de los pueblos, las naciones. Aquí el verso 34 dice que la justicia engrandece a la nación, la justicia. Veíamos recién en el Proverbio 11, verso 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, que es necesario la multitud de consejeros, de consejos. Y aquí habla que la justicia engrandece a la nación. Pero el pecado es afrenta a las naciones. El pecado es afrenta de las naciones. Entonces, ¿qué importante es el pueblo, dice la Escritura, cuyo Dios es Jehová? El pueblo, la nación, que pone la palabra de Dios por delante para poder dirigir todas las cosas de un pueblo sobre una nación, basarse en la sabiduría de Dios, que bien hace, porque la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos, es afrenta de las naciones. Hay deberes que nosotros tenemos, o deberes que tiene el poder político. Por eso la Escritura tiene mucho que decir sobre esta parte también. Proverbios capítulo 16, versículo 12. Abominación, dice la Escritura, es a los reyes hacer impiedad. El hombre que guía, que dirige un pueblo, una nación, tiene que comportarse rectamente. Tiene que ser el ejemplo de sus súbditos. Esa abominación es a los reyes hacer impiedad, hacer el mal, hacer lo que desagrada a Dios. Dice, porque con justicia será firmado el trono. La práctica de seguir lo justo es lo único que puede hacer que un gobierno pueda ser estable, pueda ser firme. Con justicia se afirma un rey, se afirma un gobierno. El capítulo 20 del libro de los Proverbios, 20, versículo 28, nos muestra qué tiene que haber dentro del corazón del rey o del que dirige y gobierna. Estamos hablando de un tiempo de monarquía. Salomón es rey. Hoy las democracias y los diferentes regímenes hoy gobiernan a los pueblos, pero los principios no cambian, los principios de Dios. Dice, misericordia y verdad guardan al rey. La verdad y la misericordia guardan al rey, y con clemencia se sustenta también su trono, de la manera como debe ser, con actuar esta misericordia, esta clemencia. Eso hace firme a un gobierno, hace firme a un Estado, el poder hacer y practicar todo lo que estas cosas el Señor nos dice. Ahí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 20,
versículo 8, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Con su mirar aparta todo mal. Porque claro, tal persona que estamos refiriendo es un justo, es un hombre que busca el camino de Dios, ¿no? Que está lleno de los consejos que Dios dice. El verso 20-26, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ello hace rodar la rueda. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta expresión! El rey sabio avienta a los impíos, avienta, aleja, y sobre ello hace rodar la rueda. Entonces, estos son proverbios prácticos de Salomón que se da para todo, ¿no? Para toda situación donde el hombre esté. Bien, vamos a ir leyendo, pues, entonces para otra clase, la parte de los proverbios 22, 17, 24, 34. Digo esto para que no nos quedemos sin lectura en esto de los santos. Salmo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Entramos en el tema de la mujer en el capítulo 11. El capítulo 12 también tiene que decirnos, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero ahora la mala es como carcoma en sus huesos. Habla de la mujer virtuosa. En el 11-16 veíamos la mujer agraciada. También veíamos, como en el verso 22, como zarcillo de oro en los hocicos de un cerdo, una mujer hermosa y apartada de razones, porque habla de la mujer ahora virtuosa. Es corona de su marido. Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, la boca de los rectos nos librará. Dios trastornará a los impíos. Se da cuenta que justo los rectos, lo que le pasa a los impíos no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Ahora esto es interesante, según su sabiduría es alabado el hombre. Según su sabiduría. El perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Entonces, el justo cuida, esto también es una parte importante, especialmente del cuidado de los animales. El justo cuida de la vida de su bestia. El justo cuida, se preocupa. Más el corazón de los impíos es cruel, ¿no? Mostrando lo que hay en el corazón de quienes caminan por caminos que no son los caminos del Señor. Hablando que del hombre justo, él cuida la vida de su bestia, la cuida, la alimenta, le da las cosas necesarias, el refugio para el invierno, ¿no? También para los días de calor, su comida a su tiempo. Pero el corazón de los impíos es cruel. Lo hace trabajar más allá del tiempo, no les da el alimento necesario. El que labra su tierra, lógico, se saciará de pan. Pero el que sigue a los vagabundos, dice, es falto de entendimiento. Porque va a padecer hambre. Dice que codicia al impío la red de los malvados. Más la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, más el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, en lo que a él le parece. El camino le parece justo, recto, el que lleva en su opinión. Pero no es así, porque el que ordena los pasos del hombre es Dios. Pero el que obedece al consejo es sabio. El necio, que el contraste que se está haciendo en todos estos capítulos 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 22, va a ser así. Dice, al punto da a conocer su ira.
Más el que no hace caso de la injuria es prudente. Esto es muy interesante. El hombre necio, al punto de conocer su ira, no tiene ningún control sobre su lengua, sobre su vida, no tiene ese dominio propio. Es un necio, que inmediatamente se aira, se enoja. Pero hemos visto que, por lo que los proverbios nos enseñan, que tenemos que aprender a callar, a guardar a veces lo que tenemos que decir frente a ciertas circunstancias. El que habla verdad declara justicia, el testigo mentiroso engaño. Hay hombres, dice, cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua de los sabios medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Bueno, hay cosas que hay que tratar de entender los dichos, el contexto, donde se está diciendo. La verdad que esto no tiene como que ser algo contrario a lo que la Escritura en otros pasajes van señalando. Por ejemplo, Job en el capítulo 14 dice que el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Ahora habla del hombre en general, corto de día y hastiado de sinsabores, hablando de todas las circunstancias, sufrimientos, enfermedades y cuántas situaciones pasamos, adversidades que vienen. Este texto dice: ninguna adversidad acontecerá al justo. Es muy probable que en medio de estas situaciones, si vienen, sabremos cómo salir adelante. Los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación. Y tenemos otra vez la palabra, que ya lo señaló, de lo que a Dios no le agrada en el capítulo 6. Los labios mentirosos son abominación, dice aquí. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria, la que va a tributar, pero los diligentes van a señorear. La congoja en el corazón del hombre lo abate, y eso es una gran verdad. La tristeza, la angustia que hay en el ser humano hace que su semblante la congoja en el corazón del hombre lo abate. Pero la buena palabra lo alegra. La buena palabra. El justo sirve de guía a su prójimo. El camino de los impíos les hace errar. Qué importante es juntarse con los justos. El justo sirve de guía a su prójimo. El indolente ni aún hará lo que ha cazado. Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. El hombre preocupado, el hombre que trabaja, el hombre que se esfuerza. Siempre va a tener. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Ahora, hay otra parte de los temas que aparecen acá dentro del libro de Proverbios. Ya hemos visto el encabezado. En el capítulo 10, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Capítulo 13, el encabezado. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda el perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre dice no oye censura. La luz de los justos se alegrará. La luz de los justos se alegrará. Mal se apagará la lámpara de los impíos.
Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y así van dando estos consejos. Por ejemplo, el capítulo 13, versículo 25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El versículo 22, el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos. El hombre bueno, el hombre justo, de eso se refiere, el hombre recto. El hombre que ande en los caminos del Señor dejará heredero. Dice, a los hijos de sus hijos. Habla de a los hijos de sus hijos, a los nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice, lo corrige. Nuevamente, el capítulo 14 comienza con otro consejo, habla de la mujer. La mujer sabia, en relación a la necia, la Biblia habla del hombre sabio y del hombre necio, pero también habla de la mujer sabia y la mujer necia. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos las derriba. El versículo 14, 4. Sin buey el granero está vacío. Dice una gran verdad. Sin bueyes el granero está vacío. Textos que se han usado muchas veces para grandes explicaciones de la predicación de la palabra del Señor, donde se ha tratado de explicar la palabra granero como la iglesia. Si no hay trabajo, si no se esfuerzan para poder buscar a las almas perdidas, las iglesias permanecen vacías. Hay hermanos que piensan que la gente va a llegar sola a la iglesia. Ese es el peor error que podamos nosotros pensar. Sí, una de las obras de todos nosotros los que predicamos el Evangelio, todos, de una manera u otra, los que somos miembros de la Iglesia del Señor, es poder ser buenos obreros en la obra del Señor. Porque sin buey el granero está vacío. Si no hay quienes trabajen, no va a haber almas que puedan venir al conocimiento del Señor. Más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces, esta es una buena manera que decía Salomón. Sin buey el granero está vacío. No hay nada. Es por el buey, por la fuerza del buey, por el trabajo que hace el buey, que hay abundancia de pan. Versículo 7, 14:7. Vete delante del hombre necio. ¿No? Huye del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Qué pasa con el necio aquí en el capítulo 14, versículo 9? Los necios se mofan del pecado. Los insensatos, ya. Por eso que desde el principio están los necios o insensatos con los sabios. Los necios se ríen del pecado. Dice el versículo 12 que hay caminos que al hombre le parece derecho. Este es un muy buen proverbio. Hay caminos que al hombre le parece derecho. En la opinión del impío, en su opinión, piensa que va por el camino correcto. Hay caminos hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el fin, dice, es camino de muerte. Entonces, es el Señor el que ordena, como dice Jeremías, los pasos del hombre. Aquí no se trata de lo que a mí me parece, lo que yo creo. Esos son algunos estándares de autoridad que tienen algunas personas. De lo que creen, de lo que piensan, de lo que parecen, de lo que dijo mi mamá, de lo que dijo mi papá, de lo que me enseñó el pastor. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que el hombre piensa que lo está haciendo bien, pero no son los caminos que Dios ha dicho que el hombre tiene que caminar, ni la forma que debe caminar. Va a terminar al final en muerte. El versículo 14, que sigue el tema, dice: de sus caminos será hastiado el necio de su corazón. De los caminos que ha tomado, va a ser
hastiado, el necio, será hastiado el necio de corazón. El simple todo lo cree. Por eso el libro de Proverbios es para darle sagacidad a los simples, para darle prudencia a los simples, para que no vivan esa vida de simpleza, sino que sean personas sabias, personas cuerdas. Porque hay gente que todo lo cree. Lo que le dicen, lo cree. Hay personas también en la iglesia del Señor, bueno, como el apóstol, uno tiene que afirmar el corazón en la verdad. Porque, o como está escrito en varios pasajes de la Escritura, andan muchos por ahí engañando. Hay gente, y escuchan una cosa, escuchan otra, y al final nunca afirman su camino. Porque es un hombre simple que no tiene base en la verdad, primeramente en Dios, en el Señor. El simple todo lo cree. Todo lo cree. El versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal. El versículo 18, los simples heredarán necedad. Los prudentes, que es lo contrario, los prudentes, contrario a ser simple, persona prudente, más los prudentes se coronarán de sabiduría. Dice, los malos, del verso 19, se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Dice el versículo 21, peca el que menosprecia a su prójimo. Es una parte muy importante, de nosotros no tengamos que menospreciar a nadie. El que tiene misericordia de los pobres, dice, es bienaventurado. Versículo 26, tenemos otro texto del temor del Señor. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor del Señor, en el temor de Jehová, está la fuerte confianza, ahí está la confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Ya hemos visto varios proverbios que tienen que ver explicando lo que es el temor del Señor. Dice el versículo 28, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Y esto es muy importante, porque si el pueblo no le acompaña, va a ser la debilidad de él. Pero si el pueblo apoya al que gobierna, va a estar firme. Eso es lo que quiere decir, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. Cuando los gobernantes pierden la confianza del pueblo, están en una situación complicada. Pero cuando tiene el apoyo, ahí está la gloria. Ahí está la fuerza, ahí está la base de un gobierno. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda es un hombre grande de entendimiento. El versículo 30, el corazón apacible es vida de la carne. El 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Dice el 32, por su maldad será lanzado el impío, más el justo en su muerte tiene esperanza. Comienza el capítulo 15 diciendo que la blanda respuesta quita la ira. Ya hemos visto bastante sobre eso. La palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Los necios, la boca, hablará sandez. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hablamos de esto. Versículo 9 tenemos otra vez la palabra abominación. Abominación es a Jehová el camino del impío. Dice. La reconvención es molesta al que deje el camino. Cuando usted le llama la atención a alguien que se ha apartado del camino, dice que la reconvención es molesta. Y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuanto más los corazones, dice, de los hombres. Por algo el versículo 3 comenzó hablando que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Una idea que aparece en muchos textos de las Sagradas Escrituras. El Señor está observando la vida del hombre. El Seol y el Abadón están delante de él.
cuanto más, dice el versículo 11, los corazones de los hombres. Versículo 16, mejor es lo poco con el temor del Señor, de Jehová. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es comida de legumbre, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. Creo que el versículo 22 es muy bueno, 15 a 22. Dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Donde no hay consejo, los pensamientos no llegan a nada, sino que en la multitud de consejeros se afirma, en la multitud de personas que pueden decir sobre y aconsejar sobre lo que se está planteando, los pensamientos se afirman. Versículo 24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero es el camino el camino de la vida es hacia arriba al entendido. 26, nuevamente la palabra abominación. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. No olvidemos que el texto en el versículo 11, cuanto más los corazones de los hombres. El Señor está mirando todas las cosas, el Señor sabe todo lo que hay en el pensamiento de los justos y los injustos. Dice que no son agradables, la palabra abominación no son agradables, los rechaza. Son al Señor, a Jehová, los pensamientos del malo. Versículo 28, el corazón del justo piensa para responder. Versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, está lejos, no oye sus oraciones, pero él oye la oración de los justos. El Señor oye sus ojos, su oído, atento a la oración de los justos, pero está lejos el Señor de los que caminan por el camino del mal. Versículo 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que escucha la corrección tiene entendimiento. Y nuevamente tenemos este texto del temor del Señor. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y bueno, y así van apareciendo tantas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 16, donde tenemos bastante la palabra abominación, que se está dando en varios de los proverbios. Dice el versículo 5, 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová dice que los hombres se apartan del mal. La palabra abominación, capítulo 16, versículo 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad. La hemos visto, abominación es a los reyes. Capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No le agradan al Señor. El que justifica el camino del impío y condena al justo. Dice aquí en el capítulo 16, versículo 31, hablando de esta etapa de la vida del hombre, porque el hombre tiene esa etapa de nacer, la juventud y luego la vejez. El Señor bendice nuestra vida desde la concepción, desde el vientre de nuestra madre. El Señor nos bendice, pero también durante la juventud y durante la vejez, cuando lo caminamos en el Señor. Y dice el versículo 31, corona de honra es la vejez, que es la parte que todo ser humano habremos de llegar, la vejez. Hay un salmo, que es el Salmo 71, ¿no? Es un precioso salmo que nos habla de ese tiempo, la oración de un anciano, pero está haciendo un recuerdo también de su juventud. Versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y le pide al Señor, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,
hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Versículo 8, 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mis fuerzas acabare, no me desampares. Versículo 12, oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Este es el Salmo 71, de una parte y de etapa que todos habremos de pasar, pero qué diferente estar, pasarla en el Señor, teniendo al Señor, porque su gracia y su bendición no nos dejará tampoco en este tiempo difícil, complicado. Corona de honra, dice el Proverbio 17:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Eso es la que trae bendición, ¿no? Es corona que viene cuando pasamos en este periodo en el camino de justicia, en el camino del Señor. El versículo 6 del capítulo 17, versículo 6 dice, corona de los viejos son los nietos. ¿No? De los viejos, la corona de ellos son los nietos. El salmista pedía fuerza al Señor para poder manifestar su nombre a la posteridad, a los que venían, a sus nietos. Es corona de los viejos son los nietos. Es otro proceso de la vida. Uno es padre, pero luego es abuelo. Y corona de ellos son los nietos. También tenemos responsabilidades con nuestros nietos, de poder hablarles, comunicarles del camino, del bien, de la bondad que el Señor ha hecho con nosotros en este caminar. Hemos sido jóvenes y hemos servido al Señor. Y si no lo ha sido, bueno, acuérdese del Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos y diga, no tengo en ellos contentamiento. Qué fuerte es mirar hacia atrás para muchos y ver cuánto tiempo han perdido en una juventud, en caminos que no fueron los caminos del Señor, y llegan a la vejez muchas veces teniendo las consecuencias de haber llevado una vida, no la vida que el Señor ordenaba. Por eso que este libro de Proverbios está lleno de esta sabiduría para todos, y que tiene muchas cosas que decir a los jóvenes, y también para decir a los viejos, y decir al hombre y decir a la mujer cómo debe comportarse, qué debe hacer. Por eso que yo dije, estos proverbios nos enseñan a vivir una vida agradable a Dios. Nuestro comportamiento debe ser, este comportamiento que pone el Señor aquí, lo hemos visto de la perspectiva de lo que Dios piensa, cómo debe ser el camino del hombre, cómo debe andar, qué debe apartarse, qué debe hacer. Ser ese hombre, esa mujer entendida, que comprende, que entiende, sabia, prudente. Hermanos, este libro nos ayuda muchísimo en nuestras vidas para poder llevar esa vida que a Dios le agrada. Vamos a llegar hasta aquí en este tercer estudio del libro a los Proverbios, para luego seguir continuando. Yo les exhorto a que puedan leerlo. Los diferentes temas pueden ir escribiéndolos en algún cuaderno, añadiendo proverbios tras proverbios a los justos, a los necios, a los que Dios abomina, al impío, etcétera, etcétera, y para poder, porque estas mismas ideas que estamos viendo se van repitiendo en diferentes temas, y esos temas van añadiendo algunos más detalles, y otros se van repitiendo. Eso quiere decir que este libro no tiene una cronología, ¿no? ¿Cuánto nos hubiese gustado que hubiese habido una lista al tiro? Hombre, de la justicia de los justos, tantos proverbios. Del recto, del hombre sabio, de todos estos versículos, lo que Dios abomina, todos estos versículos tan fáciles. No, aquí tenemos que ir viéndolo y buscando, y algunos se van repitiendo, y otros nos van dando tips que van añadiendo más ideas al pensamiento que aquí se está entregando. Que el Señor les bendiga en esta noche, y si Dios quiere, nos veremos el próximo martes, y que tengan
una semana bendecida en el Señor.